Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Este tema que voy a tratar hoy día lo voy a tratar con densidad, con profundidad, por lo tanto los que se aburran de lo que es denso, váyanse como a un tercio del video y ahí va a estar más suave, porque me gusta tratar las cosas con profundidad. Volvemos a nuestro canal, porque estuve distraído en otro mundo que es hacer propaganda de un candidato a la presidencia, en este caso de Johannes Kaiser. Más bien estoy haciendo propaganda a su programa político, no a su persona, a su programa político y al coraje, a la valentía con que está enfrentando él solo una verdad histórica. Y ahí hice un video que ha tenido 27, va en 27.000 visualizaciones. Ahí me pude dar cuenta que por las faltas de ortografía y las dificultades de redacción, me pude dar cuenta que había gente del pueblo, gente poco instruida, que sigue a Johannes, lo cual me parece fantástico, porque la idea es que haya una reacción contra esta derecha falsa y contra esta izquierda demoníaca, deconstructivista, bla, 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 etc. Entonces, tenemos una reacción del pueblo. En un 70% de los comentarios había gente de pueblo. Uno los identifica fácilmente. Entonces, volvemos a la tónica de mi canal, donde siempre tengo 1000 visualizaciones, o 2000 o 3000 máximo, porque trato los temas con cierta densidad, con cierta profundidad. Y el que no le guste mucho, váyase como a un tercio del video y ahí va a empezar a encontrar más suave todo. El tema es apasionante y es meterse en camisa de once varas, porque es difícil. eh, y esto me surgió por un vecino, tengo varios vecinos, aquí un vecino que era guía turístico y como guía turístico se dedicó después a administrar un campo de un personaje millonario y él se jacta de su candidata que se llama Janet Jara, esa candidata que pertenece al Partido Comunista y que tiene posibilidades de ganar, porque el chileno es estúpido e ignorante. Está superando eso, se está superando aquello, pero ya sea por estolidez o estulticia, vean los significados, estulticia y estolidez, o por interés, porque imagínense que creo que son como 1 millón o algo así los que son los empleados públicos. Si Johannes dice que va a recortar a empleados públicos, eso yo creo que van a votar interesadamente. Y los que están comidos de coco, los que tienen la ideología, es un tercio del país. O sea, un 30% ha apoyado al gobierno de Boric, un gobierno de un sujeto abominable, intrínseca y absolutamente abominable. Mantiene un 30% de apoyo. Eso significa que hay un tercio o un 30% del país abominable. Bueno, entonces le dije a él que iba a perder, no solamente, o sea, pueden ganar, pueden llegar al poder y pueden mantenerse en el poder durante 70 años, como fue en la Unión Soviética. 70 años. En Cuba les quedan 5 años más o 4 años más y van a llegar a los 70, porque dicen no hay cuerpo que aguante 100 años es un mal, porque eso ya es demasiado. Entonces, la Unión Soviética se sacudió de ese mal al final de muchos años. Hubo una implosión, se, se fue esa tremenda superpotencia que era la Unión Soviética, una superpotencia armamentística más que nada. Entonces, le dije, ustedes siempre los comunistas pierden en esta vida, pero no solamente pierden en esta vida, pierden en la otra. Entonces, existe esa teoría herética que dice que si la persona es buena, se va al cielo, si la persona es mala, se va al infierno. Qué sencillez, qué simpleza. O sea que Guillermo Tellier, el antiguo secretario general del Partido Comunista,
se fue al cielo porque era buen esposo. Se sabe que él mantuvo su matrimonio durante muchos años, fue buen padre, los hijos son agradecidos de cómo fue él como padre, y quizás tenía otras muchas virtudes, la concentración intelectual, quizás hacía aseo en la casa, no sé, pero el tipo tenía virtudes. Pero el problema es que los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, por amor a Dios. Es un círculo. Uno se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me amo a mí, amo al prójimo, pero lo primero es amar a Dios. Entonces es un triángulo: amor propio, amor a los demás, amor a Dios. Si falta el amor a Dios, lamentablemente hay un amor a un ídolo, a una idolatría, a un ídolo. Y vamos a entrar en materia. Y en la lectura que tengo aquí, he escrito todo, pero lo voy a ir comentando también. Vamos a empezar. Yo quiero hablar primero de San Agustín. Voy a entrar como por una rama, pero no por una rama, por un troncón. San Agustín es el puente entre el mundo antiguo, que duró 1200 años desde la invasión de los dorios, las invasiones arias, 1200 años antes de Cristo, hasta el año 500 después de Cristo. Entonces tenemos 1700 años de antigüedad. Y él es un puente entre esa antigüedad y lo que fue después 1000 años de lo que es la Edad Media. Fue un puente maravilloso. Entonces San Agustín nos da muchas luces. Yo estoy trabajando, estudiando a San Agustín porque quiero hacer otros videos en línea con lo que venía antes hablando, por ejemplo, de Plotino. Plotino. Y Plotino es un neoplatonista que vivió en Alejandría y después en Roma, seguidor de Filón, que era un judío que vivía en Alejandría y que seguía la doctrina de Platón, donde él habla del mundo de las ideas. Entonces, San Agustín habla de un mundo de las ideas siguiendo a Plotino, que Plotino decía que de este ser necesario, que es Dios, este ser, de ese ser emanan o emergen una emanación lo más próxima, que es el nous, que es como el mundo de las ideas, como la inteligencia, el logos. Y cuando el evangelista Juan, en el prólogo de su evangelio dice: en un principio era el logos, y el logos estaba en Dios, y el logos era Dios, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros como en una tienda, pero el logos vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y a los que vino y a aquellos que lo recibieron, les fue entregado la bienaventuranza. Entonces, Agustín habla de esto, de los arquetipos. Y los arquetipos de esta nous, inteligencia, tuve que ver acá porque me fui al chat GPT. Perdón que empiece tan áridamente, ya nos vamos a componer. Pero es importante, que mucha gente no sabe lo que es un arquetipo. El arquetipo, dice el chat GPT, o sea, la inteligencia artificial, que lo consulto porque es más fácil. Un arquetipo es un modelo o patrón universal que sirve como referencia o ejemplo original a partir del cual se derivan otros ejemplos similares. El término proviene del griego arché, principio o origen, y tipos, modelo, tipo o figura. Hay diferentes áreas en las que se utiliza el concepto de arquetipo. En el siglo XX está en la psicología de Carl Gustav Jung, que es discípulo de Freud, pero él hizo un bypass a Freud, dijo: esto no me parece lo de Freud. Igual que Viktor Frank, que se fue por otro lado a partir de sus experiencias en los campos de concentración alemanes,
nazis, perdón, no alemanes, campos de concentración nazis. Este es Carl Gustav Jung, que hizo una teoría del inconsciente colectivo. Él fue descubriendo estos arquetipos. El psiquiatra suizo Carl Jung desarrolló la teoría de los arquetipos como parte del inconsciente colectivo. Según él, los arquetipos son imágenes universales y primitivas que todos los seres humanos comparten y que se manifiestan en sueños, mitos, cuentos, religiones y comportamientos humanos. Es decir, existe un fondo común en en todas las culturas humanas, por muy primitivas o adelantadas o muy orientales, muy occidentales, muy de la Oceanía, muy de los esquimales, en cualquier lugar se encuentran estos arquetipos junguianos, como por ejemplo el héroe, el que lucha por una causa y supera las pruebas del temor interior, la sombra, que es como el lado oscuro, reprimido de uno mismo, el sabio, el guía o el mentor que transmite sabiduría, la madre, representa la protección, el origen, la nutrición, el niño, representa la inocencia, la esperanza, el renacimiento. Estos arquetipos no son personajes fijos, sino patrones de comportamiento, de emociones y de símbolos universales. Y en la literatura y en el arte se dan también. Por ejemplo, el viaje del héroe. Ahí está Ulises, Frodo, Harry Potter, el villano astuto, Loki, el diablo, el lago de Otelo, el sabio anciano, Gandalf, Yoda, la tentación prohibida, la manzana del Edén, etc. El arquetipo es una figura, símbolo o patrón mental profundamente arraigado que se repite en la experiencia humana colectiva, ya sea en la psicología, en la literatura, en el arte y en la religión. Dejo entonces eso como una, eh, ¿cómo se podría? Una motivación para que ustedes puedan después, o sea, Carl Gustav Jung yo lo leí y me costó, no es una lectura fácil. No es, leí un libro grueso de él y me costó mucho porque es de una literatura difícil. Ahora me voy a referir otra vez, como yendo por la periferia para llegar al centro del tema, a la doctrina famosa, celebrísima, la doctrina de San Agustín de la participación. Existen verdad, dice San Agustín, existen verdades eternas, verdades necesarias. Y el ser humano puede rebelarse frente a esas verdades inmovibles, que son verdades morales, sobre todo. Pero tales verdades permanecen invulnerables frente a todo. Por ejemplo, cuando uno va a cometer un acto malo, tiene, y eso es independiente de la religión, independiente de la nacionalidad y de la cultura, uno siente la mordedura, por eso se llama remordimiento, que muerde, y vuelve a morder, pero uno siente una alerta moral que dice, esto no es bueno. Hay hechos objetivamente malos, como por ejemplo, para que sean violar a una niña pequeña, es objetivamente monstruoso. Pero para que vean que uno le pregunta a todo el mundo y nadie va a poner en duda eso. Si nos vamos, por ejemplo, al aborto, la mayoría va a tener conciencia de que es algo malo, pero si le ponen que no, que fue violada, entonces ahí empieza la discusión. Hay lugares de polémica donde el ser humano tiende a, a disfrazar el mal con el bien. Al decir, no, es que la mujer fue violada, por lo tanto, es un ejemplo. Pero estas verdades eternas y necesarias son puestas como jueces y como moderadores del espíritu humano. Detrás de todo lo imperfecto, detrás de todo lo imperfecto, podemos tocar lo perfecto en Dios. Detrás de todo lo humano, podemos llegar a lo divino. Detrás de todo lo inmanente
lo que está aquí y ahora, podemos llegar a lo trascendente, a un mundo trascendente, que es Dios. El ascenso a lo inteligible, de lo ininteligible, de lo que no comprendemos, de lo misterioso, que es la realidad, incluso material, podemos ir ascendiendo hacia lo inteligible en un itinerario de la mente hacia Dios. Es imposible ver lo imperfecto y no descubrir detrás de lo imperfecto la perfección. Y ahí está el tema de que Dios no puede crear algo perfecto, puede crear algo bueno, pero no algo perfecto. Porque si Él creara algo perfecto, sería Él mismo. Por eso que Él en su generosidad, en su amor infinito, crea lo imperfecto y le otorga más encima a nosotros, a muchos seres, a los ángeles, etcétera, nos otorga una libertad, aparte de nuestra imperfección, una libertad. Entonces, Él no puede crear lo perfecto, solamente puede emanar de sí lo perfecto. Y eso es, como dice San Pablo, que Cristo fue el Logos eterno, fue engendrado, no creado, engendrado. Es decir, hay un deseo de compañía, hay un deseo. Entonces, el Padre engendra al Hijo y el Hijo es el nous, es la inteligencia, es la palabra, es el concepto, es, es el intus legere, el leer al interior de las cosas. Por eso que cuando un matemático resuelve un problema de matemáticas, está dando un homenaje a Cristo. Cuando un historiador llega a un problema histórico y devela la realidad de la historia, está dando un homenaje al Logos, que se declaró como el camino, se definió él mismo. Cristo, el Logos eterno, el Logos inmortal, engendrado, no creado, se definió como yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, pero primero yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es lo primero. Después yo soy la resurrección, porque yo vengo a rescatar a una humanidad caída. Entonces, el camino, el único camino, no hay otro camino. No es Buda, no es Lao Tse, no es Krishna, menos Mahoma. No, no existen otros caminos, existe un solo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Dios no puede crear algo perfecto, puede crear algo bueno, porque en el Génesis dice, y vio Dios que era bueno. No dijo Dios que es perfecto, porque si no sería Él mismo. El mundo es un reflejo, es un espejo de la divina perfección, de la divina providencia. Pero quien sepa leer los símbolos de este mundo, hallará por doquier la sabiduría de Dios. Quien sepa contemplar y descifrar los símbolos, los signos que están en la naturaleza humana y en los acontecimientos, podrá y hallará por doquier la sabiduría de Dios presente. Y ese es el camino humano de los filósofos. Un Lao Tse, este chino, filósofo al estilo chino, vio armonías en sus paradojas, en el Tao Te Ching. Él elabora unas paradojas preciosas que son porque él está descifrando los símbolos, está leyendo al logos en la vida. San Agustín es un homo mediatur, un homo mediatur. El puente es el puente entre las cosas visibles y las cosas invisibles. La relación del alma con el cuerpo, al parecer,
en un comienzo San Agustín era dualista, porque tomó a Platón de una manera literal, decir existe un alma y un cuerpo, y el alma está prisionera del cuerpo. No, señor. Llegó finalmente a que el alma, a deducir a través de su observación filosófica, que el alma es el principio formal, único e inmediato del hombre, considerado como un todo sustancial. Y después vendrá la definición de Santo Tomás de Aquino, ¿cuántos siglos después? 8 siglos después, se consolida esto con Aristóteles. O sea, Aristóteles estaría mudo si no existiera un Tomás de Aquino, y Platón estaría mudo si no existiera un San Agustín, ambos doctores de la Iglesia. Pero lo bueno de San Agustín, que es el último padre de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, que son los que llevaron toda la enseñanza de los apóstoles y escrita. Por eso que los que leen a los padres de la Iglesia no pueden seguir siendo protestantes. A lo más pueden ser ortodoxos o católicos, porque tanto la Iglesia católica como las distintas iglesias ortodoxas, y hay distintas iglesias católicas también, todas las denominaciones católicas y ortodoxas provienen de una misma fuente, que es de los padres de la Iglesia, de los apóstoles y en definitiva de Cristo, y tienen sucesión apostólica. Por lo tanto, todo aquel que niegue esto y se aparte, está en anatema, cuidado. Entonces, el alma es el principio formal, y ahí viene después la teoría de las causas, es una causa intrínseca, la organización es una causa desde dentro, es una causa organizativa, el alma, única e inmediata del hombre, considerado como una sustancia única, unión sustancial de cuerpo y alma. No hay entonces este dualismo, está superado a partir de San Agustín. Se supera por la función unitiva tanto en el orden del ser como en el orden del obrar. O sea, existe una función unitiva en el orden del ser y también en el orden del obrar. Pero ahí viene algo mucho más hermoso que dice San Agustín. Y de aquí nos vamos a agarrar para todo el video. El alma está más donde ama que en el cuerpo que la anima. A pesar de que el alma está en el cuerpo que anima, está aquí en nuestro cuerpo, dándonos organización, forma, estructura, vida. A pesar de eso, el alma está más allá del cuerpo, vive mucho más allá del cuerpo, fuera del cuerpo. Vive donde ella ama. El alma está más allí donde ama que en el cuerpo propio donde infunde la vida. Esa es una preciosa observación. El alma está mucho más allá que en el cuerpo donde el alma está amando. Y de ahí viene las dos ciudades, la idea de las dos ciudades. San Agustín dice, hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre o del mundo, tironeada, zarandeada por Lucifer. La ciudad de Dios, donde está Cristo Rey, donde reina Cristo. La ciudad del hombre y la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Entonces, dos ciudades. La ciudad del hombre es el amor a sí mismo. El hombre se ama a sí mismo tanto que desprecia a Dios. Y en la ciudad de Dios, el hombre ama tanto a Dios que se desprecia a sí mismo. Son los dos amores. Y estas dos ciudades están no solamente en el mundo, sino que también están dentro de la iglesia. Y en el mundo no están solamente en la izquierda. O sea, no podemos ser tan categóricos y decir que solo la izquierda es la ciudad del hombre zarandeada por el demonio, tironeada por Belcebú, por Satanás. No, también la derecha, también el liberalismo, también el liberalismo. Por lo tanto, en el mundo
Esto está en todas partes. Por eso que yo hablo, me gusta decir, la Nueva Asturias es la ciudad de Dios, es la región de Dios, es una región natural donde Dios debe regir, donde Cristo debe reinar. Entonces, para San Agustín es evidente el carácter natural de la sociedad civil. Empezamos hablando de cosas naturales, normales. El ser humano no puede vivir fuera de la sociedad. Obvio, todos lo sabemos. No, no hay ser humano que pueda vivir fuera de la sociedad. Existen ejemplos de seres humanos que han vivido aparte y se han criado solos y son verdaderos animales. No saben hablar o caminan jorobados. Hay ejemplos que son monstruosos de niños que han sido abandonados y han sobrevivido, pero en una condición muy poco necesita uno de la sociedad, salvo un Robinson Crusoe que ya llegó a la isla. Cuando Robinson Crusoe sale del naufragio, en la isla él tenía una pistola, armas, tenía pólvora, tenía una Biblia y él tenía en su intelecto un montón de ideas que pudo plasmar para, para configurar todas sus habitaciones y toda su subsistencia en esa isla de Robinson Crusoe. Entonces, ¿cómo define San Agustín? Una definición que no tiene desperdicio. Dice, un conjunto, ¿qué es lo que es la sociedad, la comunidad humana? Es un conjunto de seres racionales. Ojo, un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines. Es decir, un conjunto de seres racionales que se reúnen, se agrupan a impulsos de una unidad. Y esa unidad es concordante con una voluntaria prosecución de fines. Pero ojo, dice San Agustín, pero estos fines, no excluyen, no excluyen a los fines sobrenaturales. Es decir, la unión natural de las comunidades humanas deben necesariamente propender a incluir los fines sobrenaturales. Por eso que todas las sociedades antiguas, anteriores a la Revolución Francesa, anteriores al modernismo en que vivimos, en todas las culturas, estamos hablando de Japón, de China, de Oceanía, la India, los persas, los turcos, los mongoles, todos, los africanos, todos, se unían en torno a una creencia sobrenatural. Es decir, la religión es la que une a la comunidad. Porque sin religión quedamos en un inmanentismo y viene lo que se llama la pluralidad de verdades. Y en esa pluralidad de verdades se produce el caos. Por eso que la Inquisición era tan necesaria. Pero la Inquisición católica, las ejecuciones de la Inquisición católica durante 3 siglos fueron 3000, el equivalente a lo que murió en Chile durante la dictadura de Pinochet, el equivalente a lo que mueren en una batalla mediana, ni muy grande. En cambio, la Inquisición protestante en Alemania y en otros sitios, y en Inglaterra, son 400.000 ejecutados. Otra cosa. Así se pronuncia San Agustín contra una voluntad caprichosa. Es decir, San Agustín dice, la organización tiene que ir no solamente para los fines naturales, sino que para los sobrenaturales. San Agustín se pronuncia contra una voluntad caprichosa, contra una fuerza subjetiva, no objetiva, y caótica. Y edifica su filosofía social sobre la idea del orden. Y ahí está su celebrada y maravillosa definición de paz.
La paz es la tranquilidad en el orden. Cuando tú ordenas tu pieza, sientes una paz. Cuando tú vas y te confiesas y ordenas tu vida, sientes una paz. Cuando tú cumples los mandamientos de la ley de Dios, sientes una paz. Entonces la paz es la tranquilidad en el orden. ¿Cuánta paz siente un monje que toda su vida es orden, dirigido hacia la infinita bondad? Entonces, la tranquilidad en el orden. Entonces, una conclusión se impone. Para San Agustín, un estado de fuerza fundado en la coacción, ya sea en la coacción de una ley positiva contraria a la ley divina, o una coacción de la multitud, del rigor de una multitud caótica, de una multitud antojadiza, caprichosa, como es la democracia, o en la coacción de las armas. Es decir, estamos viviendo esta triple coacción actualmente. La coacción de leyes positivas, positivas en el sentido de que están dictadas por el positivismo. Aquí estamos contradiciendo a Kelsen. Yo estudié en Derecho Kelsen, que decía, la ley es la ley y punto. No importa cuál sea la ley. Si la ley te ordena matar al pueblo judío, entonces tú obedeces la ley. Y así eran los alemanes, los nazis o alemanes que estaban en los campos de concentración. Obedecían la ley. Y así los rusos que al mandato de Stalin decían hay que eliminar a los católicos ortodoxos, a los cristianos ortodoxos, hay que eliminarlos y llevarlos a un campo de concentración y hacerles la vida infernal. Obedecían esa ley positiva. Se llama positiva en el sentido de que está dictada por el Estado. Entonces ahora vivimos una realidad en que la coacción se ejerce por una ley positiva, comillas, no positiva de que sea positiva, sino que una ley que ha sido dictada por el Estado, contraria a la ley divina, contraria a la justicia, contraria al derecho natural, contraria a la ley natural, no solamente la ley divina. Y en la coacción de las multitudes, es decir, multitudes de orcos, de gente descerebrada. Estábamos hablando que lo que decía, lo que la definición de San Agustín era la unión de seres racionales. Pero en este caso, lo que ha producido la modernidad es la explosión de estallidos, diferentes estallidos fecales, estallidos delictuales, estallidos demoníacos, de orcos, que constituyen una multitud donde rige ahí el capricho, rige el subjetivismo, no rige la racionalidad. Entonces, y la coacción de las armas, porque las armas están al servicio de esta ley antidivina, que es la que dictan los distintos parlamentos en el mundo, en estas, en estas democracias que se supone que son el sumum del bien. Resulta que las mayorías y las multitudes, a través de sus estallidos, van generando leyes contrarias a Dios. Entonces, ¿puede un comunista, un izquierdista, un marxista entrar al cielo? Obviamente que al cielo no se puede entrar ni con la hoz ni con el martillo. Porque no hay ideología, por moderna o justiciera que parezca, que se salve del juicio de la palabra de Dios. Vamos a irnos a la Biblia. ¿Puede un comunista o izquierdista o marxista de ideología, de militancia, de convicción, es decir, de voto, heredar el reino de los cielos? Vamos a ver qué dice la Escritura y que el Espíritu Santo ilumine al que tenga oídos que oiga. Primero, vamos a entrar en materia. El comunismo pone al Estado, al partido,
y al hombre, pero voy a ser como ellos, a él o ella, a ellos, a ellas, a ellas, es decir, al ser humano no individual, sino que colectivo. Es decir, el comunismo pone al Estado, al partido y al ser humano colectivo por encima de Dios. Esta es la herejía madre de todas las demás herejías y perversiones del marxismo. Así el Papa Pío XI lo definió al marxismo como intrínsecamente perverso. Intrínseca significa desde dentro, desde fuera, desde dentro. Es intrínsecamente perverso. Esa definición la Iglesia la ha olvidado. ¿Qué es lo que dice los materialistas antecesores de Marx? Dicen, el ser humano es pura materia. Es un animal sin alma. Los pensamientos son producidos por eh, fenómenos electroquímicos del cerebro. Y ahí llegamos a Feuerbach, uno de los materialistas. La otra vez yo me dediqué, hace años me dediqué, a través de Google, me fui viendo los filósofos materialistas alemanes de la época y aparece Feuerbach, después de Hegel, aparece Feuerbach y aparecen 20 filósofos alemanes materialistas. Impresionante, una cantidad de filosofía alemana tremenda. Estos alemanes les encanta pensar estupideces. Entonces Feuerbach dice, el hombre crea a Dios, no Dios el que crea al hombre, porque es la mente la que crea a Dios. O sea, ¿existe Dios? Sí, claro que existe Dios, pero en tu mente. Es el pensamiento de Feuerbach, que hereda Marx. Marx hereda a Hegel en la dialéctica, en este espíritu absoluto lo transforma en algo material, en una dialéctica materialista, y después la filosofía es materialismo dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. Tesis, una tesis es negada por una antítesis y esto genera una síntesis. Y esta síntesis nuevamente es contradicha o negada en una antítesis a esta síntesis y se genera una nueva síntesis. Y así va la dialéctica avanzando. Ahora es un pensamiento más bien metafórico, porque la realidad es diferente. Una semilla no da un árbol. El árbol, o sea, la semilla va transformándose en un continuo. No es posible determinar cuál es la tesis, la síntesis. Tesis, antítesis y síntesis solamente funcionan en el cerebro humano, en la lógica humana. Entonces él toma de Hegel, toma de Feuerbach el materialismo, toma de los socialistas utópicos el ideal y está imbuido en esa época del romanticismo, donde todo era el predominio de las pasiones, el predominio del sentimiento. Hasta el día de hoy estamos respirando y comiendo romanticismo en las novelas, en las telenovelas, en la televisión, en el cine. El ideal romántico es un ideal donde el sentimiento no puede ser superado. No, es como dice el romántico, le dice a su mujer, está fuera de mi control, no puedo controlar mis sentimientos. Y la mujer se fascina con eso, pero es lo más seductor que hay, el hombre que no puede controlar sus sentimientos. Entonces, Marx toma el sentimiento del romanticismo y lo transmuta en el amor al proletariado, que los pobres, los proletarios, los que se reproducen, que ahora nadie se reproduce, pero en esa época se reproducían, esos proletarios son los que son el Mesías. El proletariado es el Mesías, es el Cristo, que va a ser crucificado en, en la superexplotación y van a liberarse de la superexplotación con una revolución y después viene la resurrección, que es la sociedad socialista y de la sociedad socialista a la sociedad comunista. Es una resurrección lenta. Entonces toma
toma de distintas fuentes. De Jean-Baptiste Vico, toma todo lo que es la relación entre teoría y práctica. Jean-Baptiste Vico, con B corta, Vico, él habla de que la teoría se retroalimenta con la práctica, lo cual es correcto. Uno, a través de la práctica, puede mejorar la teoría y la teoría puede mejorar la práctica. Es una mutua retroalimentación entre teoría y práctica. En fin, surgió el marxismo y podría hablar mucho de él porque yo fui marxista. Pero vámonos al primer mandamiento que se establece en Éxodo. Vámonos a la lectura de la Biblia. En Éxodo capítulo 20 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. De ahí habla de las imágenes. Cuando, cuando Dios habla de las imágenes de aquella época que cada imagen representaba a un dios. O sea, cuando uno va visita, qué sé yo, en Egipto, va a ver un dios con cara de gato. Los dioses eran todos demonios, según lo que dice San Pablo. Todos esos dioses de ese politeísmo eran demonios. Entonces, lo que dice Dios, no hagas figuras de esos demonios. Es diferente a cuando uno hace una figura de la Virgen María, porque es lo mismo que yo tengo una foto de mi mamá en el altar. Tengo, mamita linda, te quiero. Papito, te quiero. Tengo un retrato de Jesús, lo quiero. Es diferente. No es idolatría, no es otro Dios, es el mismo Dios, porque Jesús es parte de ese Dios. Jesús es la manifestación de ese Dios que está hablando aquí. Y la Virgen María es la que lo tuvo. Por tanto, las imágenes o la imagen de un santo es porque estuvo con ellos, porque es un ser bello, nada más. No es idolatría. Ahí se caen los protestantes con esa crítica que la encuentro súper tonta, porque realmente yo que llevo casi 70 años de catolicismo, de adherido a misas, yo me he fijado que en una misa donde hay 300 personas, hay uno o dos católicos que le hablan y le rezan a las imágenes. Es una cosa muy poco común. Estamos hablando de que es menos de un 5% del público católico que tiene esa afición de rezarle a una imagen. Ahora, no sabemos en el corazón si ellos están rezándole a la imagen o están rezándole a lo que representa la imagen. No sabemos. Pueden ser personas muy ignorantes que están rezándole a una imagen. Eso puede ser posible, pero es una cosa marginal. Hay que entender que la religión católica asumió la religión, comprende y asume como una madre, la Iglesia Católica ha asumido la religiosidad natural. Entonces, cuando uno va a un funeral, en este momento, en cualquier lugar de Chile, en el funeral va a haber un comportamiento totalmente pagano, porque los realmente católicos que están ahí, puede que no haya ninguno, o puede que hayan una minoría de un 10, un 20% de católicos de verdad. Los demás son paganos, gente bautizada, tibia, apóstata, que viven en el mundo, son mundanos. No son cristianos, no son católicos. Son gente que fue bautizada en la Iglesia Católica, pero el verdadero católico es el que va a misa permanentemente. Quizás no todos los domingos, pero por lo menos casi siempre. Ese es el católico. Entonces, la Iglesia Católica cuando llegó sobre estos pueblos indígenas, tuvo que asumir toda esa religiosidad natural y la transmutó hacia el catolicismo. Cuando uno va, por ejemplo, yo cuando estaba en San Pedro de Atacama el año 76, en el verano del 76, estaba en oración y entraron en la misma iglesia que data de 1557, la primera iglesia, la más antigua de Chile, que está ahí en San Pedro de Atacama. Y entraron en unas bandas de gente indígena celebrando a la Virgen. Ellos creen en la Virgen, celebran a la Virgen. Y los que conservan el paganismo están con la Pachamama y están con rituales pachamámicos. Esos están fuera. Son mundos distintos. Son mundos distintos. Hay que meterse ahí para ver realmente para dónde van los corazones. Pero no le queda otra a la iglesia de tratar de tomar, para no romper el tejido social de sus comunidades, entronizar a Cristo.
si se rompía el tejido social, si venía una actitud genocida, explotadora y de los españoles, iba a hacer que ellos se aferraran a sus antiguas tradiciones. Por lo tanto, lo que hizo la corona católica española, los misioneros y las autoridades españolas y muchísimo, la mayoría, la inmensa mayoría de los colonos españoles durante el periodo de la monarquía, que fueron 3 siglos aquí en Hispanoamérica, o en la América hispana, como quieren llamarlo, fue con cuidado y respeto por las comunidades. Y a partir de ahí entronizaron el culto católico. Después está Romanos, eh, la epístola a los Romanos, el capítulo 1, versículo 25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué más claro que lo que dice aquí San Pablo? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Los comunistas cambian la verdad de Dios por la mentira, mienten siempre y honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. En Colosenses, en la epístola a los Colosenses, San Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjate, estos son sofismas, o sea, cosas huecas, o sea, palabrerías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, es muy importante lo que dice aquí San Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuán difícil es entender y comprender y estudiar el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que son las teorías de Marx y Engels. No solamente existen las estructuras dominantes, sino que también están primero las estructuras determinantes y después las dominantes. Las dominantes se rinden o sea, están determinadas por las determinantes. Bla, 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 bla. Ahí está, por ejemplo, la Marta Harnecker, que después fue ideóloga de Allende en la época de la Unión Popular y después fue ideóloga de Chávez en Venezuela. Era una divulgadora, la Marta Harnecker, de toda esta filosofía compleja. Y tan compleja era que unos príncipes que eran marxistas en un castillo en Europa destinaron ese castillo al estudio y llegaban todos al estudio de estas doctrinas. Y yo me acuerdo cuando estábamos en plena dictadura en la comuna de La Reina, había departamentos que estaban arrendados por la izquierda para que los jóvenes estudiaran las doctrinas y estas filosofías complejas, estas teorías complejas. Por eso que dice San Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí también lo que dice Jesús. Jesús dice, Padre, te alabo porque estas verdades se las has ocultado a los sabios y prudentes del mundo y se las has revelado a los pequeños. Imagínense Fátima, las apariciones de la Virgen, siempre con niños. En Fátima estaba Lucia, estaba Jacinta, estaba Francisco. 3 niños inocentes, muy simples, muy sencillos, de un sector rural perdido en un país bello como es Portugal. Vamos a otro punto. El comunismo no es solo una doctrina política, es una teología torcida. Es una teología torcida, con una teleología imposible, absurda y antihumana. La teología es teos, Dios. O sea, cambian a Dios por la sociedad comunista mundial. Y al mismo tiempo existe una teleología, una finalidad. Teleología es finalidad. Teología es Dios. Teología. Teleología es una finalidad.
Y esa finalidad es la sociedad comunista mundial, lo cual es imposible, dada la naturaleza humana, y es absurdo, porque es contradictorio a la realidad, y es antihumano también. O sea, dicen que va a haber tanta riqueza que nadie va a robarle al otro, que nadie va a envidiar al otro. Se van a ir las virtudes, van a surgir naturalmente por una prosperidad y una igualdad. Cuando el ser humano siempre, como naturaleza caída va. La Revolución Francesa quiso parar ciertos males y por las rendijas de la puerta que ellos pusieron, por ese dique que se suponía que era la virtud de la razón y todo esto, se les rompió el dique inmediatamente. El ser humano sale con su maldad. No, no se puede evitar aquello. El comunismo cambia el reino de Dios por el paraíso terrenal que perdimos. Piensan que lo pueden recuperar por obra humana, a través de una revolución, a través del costo de muchísimas generaciones. Muchas generaciones son inmoladas, sacrificadas para esa finalidad utópica. Ahí vienen los genocidios, las purificaciones étnicas, las purificaciones de los kulaks, o sea, los que tenían propiedad, una pequeña propiedad agraria y producían muchísimo, había que destruir a esa clase media de pequeños propietarios agrícolas. ¿Para qué? Para generar un colectivismo, los coljos, los soljos, granjas colectivas, que curiosamente a los trabajadores de las granjas colectivas le daban una propiedad pequeña de media hectárea para su subsistencia, y de ahí se producía la mayor cantidad de las comidas, a partir de la propiedad privada de media hectárea, de los pobres campesinos que trabajaban de sol a sol en el coljos y en el soljos, y su señora, sus hijos y ellos, a horas, a horas extras, trabajaban en sus propias parcelas. Siempre ha terminado en un infierno. En Rusia, las historias infernales, ahí está eh, el famoso archipiélago Gulag. Los Kulak son los campesinos y los Gulags eran los campos de concentración en Siberia. Ahí está Alexander Solzhenitsyn. Cuando yo hablé de Alexander Solzhenitsyn, me preguntaron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La gente no sabe quién es Alexander Solzhenitsyn y sus escritos, Archipiélago Gulag, entre otros, que los escribía en medio de los sufrimientos más espantosos, en esos lugares que eran infernales en la Unión Soviética. El Mesías es el proletariado, la cruz, la violencia revolucionaria, la resurrección, la sociedad sin clases. Es decir, el marxismo es un mesianismo, es el diablo, el demonio, Lucifer, Satanás, es un remedo, es un copión de Dios. Por lo tanto, copia la historia de la salvación y la coloca en el materialismo y en el modernismo, en la sociedad moderna. El odio a la propiedad privada va en contra de la enseñanza de Dios, porque Dios dice en Éxodo 20, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el versículo 15 al 17, no robarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su ganado. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que propende, qué es lo que impulsa el marxismo? Es a odiar y a envidiar la casa, el dinero, la fama, la clase social, la elegancia, todo eso se envidia. Y también se envidia a la mujer. Y yo lo viví, y yo también fui de los malos en ese sentido, porque dentro de las comunidades de izquierda marxista, leninista, había muchos líos de falda, en que uno no respetaba a la mujer del prójimo.
la quería la codiciarla y seducirla. Y así también con tu mujer. Entonces todo era una inseguridad amorosa, porque según Engels, debe haber una comunidad, un comunismo sexual, donde tú no tienes una mujer propia, sino que la mujer es de todos. O para la mujer todos los hombres son colectivos también, viéndolo desde el otro punto de vista. Pero no había un código moral, por eso es que se daban muchísimos líos, los líos de faldas, se daban muchísimo. En mi experiencia yo lo vi, y yo fui malo en eso. Dios no bendice la envidia, la codicia de lo ajeno, sino al que se esfuerza, trabaja y después de esforzarse, trabajar y tener un fruto de su trabajo, dar generosamente la limosna o la ayuda, sobre todo la ayuda en las familias, porque cuando se ha perdido el tejido social, como estamos ahora en una sociedad liberal, en este momento nadie se reproduce, un candidato a presidente, si sale presidente, por muy bueno que sea, no va a solucionar el problema de lo que hay ahora en los tribunales de justicia. Miles y miles y miles y miles y miles y miles de causas de divorcio, de tuición, de visitas a los hijos, los padres que no pueden visitar a sus hijos porque se los priva de ser padres, las mujeres empoderadas que despiden al hombre, el hombre que hace también de las suyas porque una, no hay una moral que rija. Estamos en la anomia, estamos en el reino del anticristo, donde no hay verdadera moral, como era ya en los años 50, sin ir más lejos, hace 50 años atrás, 60, 70 años atrás. Hay cosas que no, la crianza de los hijos que están abandonados, que se crían viendo pornografía, eso no lo va a mejorar un candidato. Eso lo mejora el congregarse en la iglesia, el generar grupos de oración, el generar familias sólidas y unión de familias sólidas, es decir, nos queda muchísimo, porque ese es el trabajo más importante, generar tejido social, familias, hombres que sean padres de familia, mujeres que respeten ese padre de familia. Como dice la Biblia, la mujer se somete al hombre, el retorno a un benigno patriarcado. Familias y en la unión de las familias en torno a una organización que las proteja. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, el que no quiera trabajar, que no coma. Y este versículo lo tomó Lenin y lo puso en la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo tomó Lenin, de la Biblia, de San Pablo. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. En Proverbios, capítulo 13, versículo 11, las riquezas obtenidas deprisa disminuirán, pero el que recoge poco a poco las aumenta. Es muy bueno lo que dice ahí. Cuando yo tenía un negocio, estaba apurado en crecer, me decían los que me acompañaban, los vendedores que llegaban a venderme a mi negocio, los proveedores me decían, el que crece como palma, cae como, el que crece como palmera, cae como dátil, como estos frutos de la palmera, como coco, cae como coco. El que crece como palmera, cae como coco, o sea, no tan rápido. Entonces, esto es muy bueno los proverbios, porque hay un refrán en Chile que dice, lo mal avenido es poco aprovechado. Es decir, si tú robas o estafas, esa plata no la vas a aprovechar bien. A lo más te servirá para un par de placeres, pero vas a tener problemas. O sea, hay un karma, como esta idea oriental que es muy cierta. Hay un karma cuando tú robas, estafas o sea, los latrocinios. Cuando, por ejemplo, en Inglaterra, los reyes protestantes robaban a los monasterios. ¿Qué es lo que hacían? Destruían los monasterios.
tomaban a los monjes y los sacrificaban, los mataban, los torturaban. Y ese territorio era un abbey, y ahí metían a un noble. Pero la primera generación no rendía lo mismo, porque los campesinos ya no eran los mismos, porque todo había cambiado. Es decir, cuando tú robas, no puedes disfrutar de eso. Ese es un refrán en Chile. San Pablo, sin saberlo, fue el primer antimarxista. El comunismo, así como el liberalismo, persigue la religión. Hay que entender que el comunismo ha perseguido la religión, pero también el liberalismo. En la Revolución Francesa vino la famosa matanza o genocidio de la Vendée contra los campesinos que se oponían a este régimen liberal. El liberalismo ha sido genocida con los cristianos, con los católicos, con la gente de bien, muchísimo. Eso, la historia negra del liberalismo es inmensa, es tan fuerte o casi más fuerte que el marxismo. Decimos, el marxismo mató a 100 millones de personas porque estaba en el siglo XX, pero el liberalismo en el siglo XIX, XVIII, XIX, finales del XVIII, XIX y XX, ha matado a mucha gente. Ojo, que el liberalismo se presenta como algo bueno y santo. Y la Iglesia está en contra del liberalismo y en contra del marxismo. Está por una tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía? La doctrina social de la Iglesia. Tenemos propiedad privada, pero la propiedad privada debe estar para la comunidad. El comunismo, así como el liberalismo, persigue la religión y la ha perseguido desde el comienzo, con asesinatos y latrocinios. Para los que no saben qué significa esa palabra, robo. Porque compite, porque el catolicismo compite y no se doblega. Los cristianos católicos de Polonia, los de la República Checa, los de los eslovacos y los húngaros, detuvieron al ejército rojo que pretendía expandir la revolución una vez terminada y derrotado al ejército blanco, terminada la revolución civil, después de la revolución bolchevique, después del golpe de Estado bolchevique. No fue una revolución, fue un golpe de Estado. La revolución fue una revolución liberal. En febrero-marzo del 1917, primero fue una revolución liberal que destronó al zar. Y ahí vino el gobierno de Kerensky. Y los liberales engendraron el marxismo, y después el marxismo quiso atacar, por ejemplo, a los polacos, y los polacos lo frenaron, porque iban con el Santísimo Sacramento adelante. O sea, ahí se dieron cuenta de que el catolicismo era un enemigo y había que liquidarlo, el cristianismo en general. Los cristianos se constituyeron en enemigos estratégicos a partir de esos acontecimientos de comienzos de la década del 20, en el siglo XX. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Hechos, capítulo 4, versículos 18 a 19. Les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? El Sanedrín, los que habían enviado a matar a Jesucristo, pescaron a los apóstoles, los mandaron a azotar y les dijeron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen sobre Jesús. Esa fue la sinagoga de Satanás que se reprodujo hasta el día de hoy. Se ha ido reproduciendo, así como la iglesia se ha ido reproduciendo a través de generaciones y de siglos. La sinagoga de Satanás se ha ido reproduciendo a través de sinagogas, a través de siglos y de generaciones hasta el día de hoy, y gobierna con su lobby sionista en los Estados Unidos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Eso lo dice Cristo. Todo régimen comunista termina silenciando a Cristo,
porque es demasiado peligroso, porque porque Dios es celoso y su autoridad no se vota ni se derriba. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan al cuerpo, sino a los que matan el alma. Jesús está hablando de los comunistas. No temáis a los que matan al cuerpo, sino a los que matan al alma. El problema es que el comunismo antiguamente mataba el cuerpo, pero el neocomunismo, el comunismo de ahora, el comunismo del siglo XXI, mata el alma. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. El comunista convencido no cree en el juicio de Dios. Pero eso no significa que el comunista esté libre de él. Obvio, ellos no creen en el juicio de Dios, pero no significa que no estén libres del juicio de Dios. La ideología comunista da carta libre a realizar actos inmorales en pos del triunfo de la revolución, como mentir, robar, matar, pero sobre todo las mentiras. En esta época, las mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el homicida desde el comienzo? Dice la Escritura. Lucifer es el padre de la mentira. Lucifer es el homicida desde un comienzo, dice Jesús. Dios no necesita que creas en Él para que te juzgue. Esto no es democracia celestial. Esta es la monarquía de Cristo. Es la monarquía de la Santísima Trinidad. Vamos al final. ¿Puede salvarse un comunista? Claro que sí. El comunista puede salvarse si renuncia a su comunismo. No se trata de etiquetas políticas, porque el comunismo no es solamente una etiqueta política, es un ídolo del corazón, de la mente, es una posesión completa del espíritu y del alma humana, es decir, es una idolatría, es un ídolo. Mientras tenga en el trono de su alma a Marx en lugar de a Cristo, no heredará el reino. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu, San Pablo, en esta epístola a los Gálatas. Y dice, y las obras de la carne son manifiestas. A saber, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice el apóstol. La fornicación. Los comunistas impulsan y promueven la fornicación. La impureza de todo tipo, la promueven. Son partidarios de la impureza. De la lascivia, son partidarios de la lascivia. Son partidarios de la idolatría, porque idolatran al Estado, al partido, al colectivo humano, al animalismo, a mil huevadas. Hechicería. Muchos comunistas, al no tener una religión trascendente, se meten en la hechicería, en el New Age, en la nueva espiritualidad holística. Enemistades. ¿Quién propende más a la enemistad que el comunismo? A las contiendas. ¿Quién divide los corazones, divide las familias, pone a padres contra hijos, a barrios contra barrios, a casas, a familias contra familias, a profesores contra alumnos, alumnos contra profesores, etc.? ¿Quién promueve las contiendas sino el comunismo? Los celos, la ira. El comunismo dice, odia, porque el odio es una energía que mueve mucho más que el amor, el odio. Y el odio lleva a la ira, a los litigios, a las banderías, tener la bandera en contra de esta otra bandera, divisiones, envidias. El comunismo genera divisiones, genera envidias,
Dice, embriagueces, embriagueces. Los comunistas les encantan las drogas, les encantan las fiestas con drogas y con lascivia, con licencias sexuales, con orgías, es decir, y otras cosas semejantes. Vuelvo a leer. Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Habla de las cosas, de los frutos del Espíritu, después habla de los frutos de la carne, dice. Y las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes. Todo eso califica para un comunista. Continúa la lectura, respecto de las cuales os prevengo, y como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, estaba cortado aquí por la página. Enumera todos estos males, que son los frutos de la carne, y dice, respecto de las cuales, de estos frutos de la carne, os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no, no, no heredarán el reino de Dios. Cristo dice, no se puede servir a dos señores. O Cristo reina en nuestros corazones, o reina en nuestros corazones el ídolo ideológico que nos consume y nos lleva al odio, a la envidia, a las divisiones, a las banderías, a la orgía, a la embriaguez, a la hechicería, a las divisiones, a las luchas. Y aquí metemos al comunismo y sus derivados del siglo XX, que son el indigenismo, el animalismo, la ideología LGTB, el ecologismo, el antipatriarcado y antipadre, el feminismo. Todos esos derivados. Y hay que entender que el comunismo es un derivado del liberalismo, así como el nacionalismo, el fascismo, el socialismo, el subjetivismo, o sea, el individuo, el sujeto, el abortismo, el individualismo, el materialismo práctico, es decir, la ambición material, la avaricia, y el materialismo filosófico, que es diferente. Todo esto, todo lo que ha surgido desde la Reforma Protestante, que generó el individualismo y el subjetivismo, eso es el fruto de la Reforma Protestante, de la Revolución Protestante, es el individualismo y el subjetivismo. Y después viene el fruto de la Reforma o de la Revolución francesa, que es todos estos errores, los errores de la modernidad. Todos niegan a Dios. ¿Y tú estás dispuesto a informarte para renunciar a cualquiera de estos ídolos que he enumerado? No solamente el marxismo, porque el- la madre de todo esto es el liberalismo. Y antes del liberalismo es la revolución protestante. Por lo tanto, es el protestantismo engendra al liberalismo. Y el liberalismo engendra al socialismo, al comunismo, a la democracia, a la tolerancia, a la diversidad de verdades, al relajamiento de las costumbres, etcétera, etcétera. Bendiciones, viva Cristo Rey.